Oxfam México, Fundar y el Centro de Investigación Económica Presupuestaria presentaron el informe Reforma Fiscal, punto de partida hacia la igualdad pospandemia en México. A lo largo de 6 capítulos, especialistas analizan por qué México es un estado insuficiente en términos fiscales y advierten la urgencia de implementar cambios profundos en el manejo de las finanzas públicas. Vamos a platicar con la directora ejecutiva del CIEP, de este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías. ¿Cómo estás, Alejandra? Gusto saludarte. Igualmente, Darío, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a platicar sobre este informe. No, pues platícanos, a ver, este informe es fundamental porque se ha hablado mucho de la necesidad de una reforma fiscal integral que pues fortalezca al Estado y atienda temas tan urgentes como es este fenómeno que estamos observando de la gente que está recurriendo a las Afores a sacar dinero porque ya no tiene recursos dada esta situación, y esto pues requeriría, para no mermar el sistema pensionario, una reforma fiscal de entrada, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la necesidad de reforma fiscal tiene varios años que se está discutiendo, ¿no? A raíz de la pandemia parece todavía más necesaria. Las necesidades de gasto que tenemos en México son cada vez más altas. Hay gastos que no podemos dejar de hacer, como mencionaste tú, las pensiones. Son uno de los más grandes gastos que hace el gobierno federal y que pues cada año crecen y crecen, ¿no? Y este tipo de gastos pues desplaza otros que son igualmente importantes como es el gasto en educación y el gasto en salud, ¿no? Y sobre todo en el marco de la pandemia, pues la salud es lo que se tiene que atender de manera mucho más inmediata. Y el asunto es que México recauda muy poco a través de impuestos, a través de ingresos petroleros. La verdad es que nuestros ingresos quedan muy bajos comparado con otros países del mundo y de la región. Entonces, se necesita hacer cambios, no solo en la parte impositiva, ¿no? De crear o aumentar impuestos, sino también entender cómo estamos gastando, revisar hacia dónde se está yendo y pues tratar de que sea más redistributivo el asunto, ¿no? Y sí, pensando en poder hacer que las personas que tienen más dinero paguen lo que tienen que pagar. Ni siquiera es vamos a aumentar los impuestos mucho, sino tratar de reducir toda la evasión que existe y sobre todo en esos niveles de ingreso. ¿Qué otro aspecto destacarías de este informe? Un tema muy importante que abordo yo específicamente en el artículo que escribí es la parte del envejecimiento de la población, ¿no? O sea, si bien tenemos problemas que tenemos que atender muy rápido, también tenemos una transición demográfica que deberíamos estar incluyendo en las finanzas públicas y en la economía en general. Todavía no se nos acaba el bono demográfico, estamos muy a tiempo de hacer otro tipo de políticas que incluya este envejecimiento. Lo que sí está sucediendo es que en América Latina estamos envejeciendo mucho más rápido de lo que hizo Europa, ¿no? Que ya son poblaciones viejas en este momento. Y eso pues lleva a complicaciones porque los adultos mayores vamos a demandar más gasto en pensiones, en salud, necesitamos un sistema de cuidados, tanto para niños como para adultos mayores, y es muy probable que ese grupo de personas consuma cada vez más gasto, despojando a nuevas generaciones, ¿no? O a las infancias de servicios públicos que también necesitan, ¿no? De pues educación, de atenderlos desde que son pequeños, que resulta que tienen pues muchos beneficios para la vida futura. Alejandra, ¿crees tú que se pueda implementar una reforma fiscal? El presidente López Obrador había dejado entrever desde que tomó el gobierno, que hacia mediados de su sexenio pudiera empezarse a hablar, a discutirse una probable reforma. Mira, yo creo que se han dado pequeñas reformas que también impactan al
al sistema fiscal. Aquí estamos hablando de una reforma fiscal mucho más grande que sí esperábamos el año pasado, justo por lo que comentas, ¿no? Que eran 3 años de no moverle a los impuestos principalmente. Sin embargo, pues nos quedamos con las ganas. El año pasado no sucedió esta reforma. Parece que va a ser muy difícil que suceda en los siguientes años, pero pues no vamos a dejar de hacer énfasis en que se necesitan estos cambios, en que tenemos que entender cómo se están gastando. Si bien no se quieren aumentar impuestos, pues sí se pueden hacer acciones, por ejemplo, los impuestos especiales, ¿no? Que van al tabaco, a bebidas azucaradas, que ahorita fueron actualizados de acuerdo a la inflación. Bueno, que esos recursos se etiqueten para ir a salud específicamente, ¿no? Que es una de las necesidades que deberían de estar en las prioridades del gobierno federal. Entonces, este tipo de acciones creo que sí pudieran darse en los últimos 3 años de esta administración y pues tratar de paliar un poco los efectos que ha tenido esta pandemia. Además de salud, ¿en qué otras áreas debieran reorientarse los recursos a partir de una reforma fiscal? Ay, Darío, qué bueno que me haces esa pregunta. Yo creo que el gran ausente de la discusión es el sector educativo. Son efectos que no estamos viendo de manera inmediata, pero que en mediano y largo plazo los efectos de falta de aprendizaje que van a tener esta generación van a ser muy evidentes. Entonces, no estamos haciendo nada por hacer más pequeña la brecha de aprendizaje que están teniendo y ni siquiera hay inversión en infraestructura educativa que les permita regresar de manera sana, ¿no? Al menos eso. Y además, pues entender cómo están aprendiendo ahora los niños. No podemos asumir que los planes de estudio que teníamos antes nos van a servir igual ahora con todas estas intermitencias, ¿no? De vamos a la escuela, regresamos en línea, quién puede tener educación en línea, etcétera. Entonces, ahí creo que también tendría que hacerse una revisión importante del gasto y una inversión también importante. Decía hace rato el tema de las pensiones, ¿no? ¿Dónde, dónde ves tú que pudiera avanzarse en una reforma fiscal que pues fortaleciera el tema precisamente de los fondos de pensiones del país y todo lo que tiene que ver con el bienestar social de la población? No tanto los programas sociales del presidente López Obrador, sino aquellas estrategias de gobierno que buscaran en este escenario eh, pospandémico subsanar la economía de las familias. Sí, mira, aquí lo que sucede es que vemos el sistema de pensiones como si fuera solamente las cuentas individuales, las AFORES, ¿no? Que es, sí, es lo que rige la mayoría de los trabajadores ahora, pero nosotros tenemos el sistema de pensiones de reparto que todavía existe, que tenemos una generación de transición en la cual estamos gastando mucho del presupuesto, ¿no? Y bueno, son derechos adquiridos, es gasto que vamos a tener que hacer y que hay que recordar que hacemos todos los mexicanos, ¿no? Es un pasivo laboral que tenemos que pagar y que nos va a costar pagar muchos años. Además, tenemos el sistema de cuentas individuales que si bien no es tan costoso como el de reparto, sí está teniendo algunos costos por las pensiones mínimas garantizadas y por algunas eh, pensiones por discapacidad, etcétera. Y el otro es la pensión no contributiva, que es el programa emblemático, ¿no? De esta administración. Entonces, una de las acciones que una reforma de pensiones tendría que incorporar es hacer un sistema de pensiones único, ¿no? Regulado desde una entidad, una misma entidad, para que hubiera beneficios y requisitos iguales para todos los trabajadores, para todos los mexicanos, ¿no? Pero tenemos subsistemas, o sea, se han hablado de 1,000 diferentes subsistemas en el país. Están los más grandes conocidos, IMSS, ISSSTE, PMXFE, pero también cada universidad pública
o cada municipio puede tener su sistema de pensiones. Y eso genera desigualdad, genera como falta de transparencia de quién es el responsable de pagar esas pensiones. Entonces, sí deberíamos de estar pensando en alguna entidad como un instituto de pensiones que regule ese tipo de cosas, ¿no? Esa sería una de las cosas que yo incluiría en una reforma al sistema de pensiones. Pues Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, te apreciamos mucho que permitas platicar contigo esta tarde. ¿No? Con muchísimo